Muy buenos días para todos. Un gran abrazo. Saludamos a la persona que tenga bien ahora conectarse, así como también a los que se conectarán a lo largo y ancho de esta transmisión. Y por supuesto a aquellos que verán posteriormente este video. Un gran abrazo para todos. Les saludo y declaro la bendición de Dios sobre sus vidas. Hoy vamos a hacer en primer lugar un breve resumen de lo que hablamos el domingo pasado y luego vamos a entrar en un tema sencillo, pero que a su vez va a traer grandes revelaciones para todos aquellos que les gusta escudriñar las escrituras y no sujetarse y someterse a estándares, sino que por lo contrario siempre están analizando para que la voz y la palabra de Dios no se estanque, sino que ella corra y sea glorificada, como bien lo dijo el apóstol Pablo. Así que bueno, saludos a todos y vamos a comenzar con este recuento del domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando de un tema que lo llamamos mirar diligentemente. Tuvimos como base Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16, donde el apóstol Pablo dice que miremos con diligencia cómo andamos. Como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Allí desglosamos ese texto, buscamos alrededor de 9 textos bíblicos para corroborar esta gran verdad de cómo mirar diligentemente, cómo ser responsable y cómo conducirnos como sabios y no como necios, de acuerdo a lo que expresó el apóstol Pablo en ese momento. Así que una de las cosas que también hablamos previo al desarrollo del tema fue de los obstáculos. Concluimos que los obstáculos en nuestra vida forman parte de ella, que pretender vivir sin obstáculos es como pretender vivir con la falta de un órgano importante o un miembro importante de nuestro cuerpo. Entonces, los obstáculos nos ayudan a crecer, a desarrollarnos, a formar nuestro carácter, y que en cualquier emprendimiento que podamos tener, siempre va a haber una gran dosis de obstáculos, porque precisamente los obstáculos son los que nos van a fortalecer y hacernos crecer y a llenarnos de experiencias que nos van a ayudar, por supuesto, a formar nuestro carácter. Es algo que a veces no nos gusta, pero es necesario en el proceso de crecimiento, de desarrollo en cualquier área, laboral, personal, familiar, profesional, ministerial, en cualquier área donde nos desenvolvamos, siempre va a haber una gran dosis de obstáculos precisamente para hacernos crecer. Por otra parte, también dijimos que la fe y el optimismo no nos evitan los obstáculos. La fe y el optimismo no evitan los obstáculos, porque a veces las personas se proyectan en algo y la fe y tal, y entonces no toman en cuenta las dificultades que se puedan presentar, las amenazas que se puedan presentar a lo largo y ancho del desarrollo de algún proyecto, sea cual sea. Pero también dijimos que la fe, el optimismo, sumado al esfuerzo, nos ayudará a superar los obstáculos y alcanzar nuestros objetivos. Esa es la forma, o sea, no existe otra. Eso es como la persona que quiere ganar pero no quiere invertir. No existe ganancia sin inversión. No existen resultados sin acciones. Se hace necesario el accionar. Bien. Por otra parte, estuvimos viendo la diferencia entre el ver y el mirar.
El ver es percibir con percibir algo que está de alguna manera próximo a nuestras vistas. Eso es ver. Pero mirar incluye muchísimas cosas, pero muchísimas. Entre ellas es dirigir nuestra mirada hacia un punto, hacia un objetivo. Tener conciencia de hacia dónde estamos mirando, hacia dónde estamos visualizar detalles. Incluye o implica ir más allá de implica todo nuestro sentido, ir más allá del sentido de la vista simplemente, sino profundizar más, es concientizar, es indagar, es buscar información, es escudriñar. Todas esas acepciones las vimos como parte de lo que significa mirar. A veces nosotros vemos algo pero no lo miramos. Y se hace necesario que cuando Pablo nos dice, mira diligentemente, se hace necesario entender la diferencia entre lo que es ver y mirar. Entonces, decíamos que resumimos el mirar como el prestar atención, visualizar y tener conciencia. Prestar atención, visualizar y tener conciencia. Ese es el mirar. O sea, resumido con todo lo que vimos, resumimos eso. Entonces, como dije antes, fueron 9 textos bíblicos que leímos y explicamos para que esto quedara bien arraigado en cuanto a la sapiencia bíblica, a la sapiencia escritural. Por supuesto, queda de parte nuestra seguir mirando, es decir, seguir escudriñando, visualizando, tener conciencia. Entonces, entre una de las cosas bien interesantes que vimos, ahí están todos los textos, usted puede revisar el video anterior. Concluimos entonces que mirar es prestar atención, visualizar y tener conciencia. Ajá, ¿de qué, pastor? Bueno, vamos a mirar, vamos a prestar atención, vamos a visualizar y vamos a tener conciencia de lo que oigo. ¿Por qué? Porque lo que oigo va a formar parte de mí. Lo que oigo va a formar parte de mí. Entonces, eso que va a formar parte de mí, yo tengo que prestar atención qué es, tengo que visualizarlo y tengo que concientizarlo. Esto es sumamente importante. Por otra parte, hablamos también de que hay que prestar atención, hay que visualizar, mirar y tomar conciencia del fanatismo religioso y político. Fanatismo religioso a lo largo de la historia y el fanatismo político no nos ha llevado a ninguna parte. Yo siempre tomo esta palabra que la dijo un comediante hace muchos años atrás. Él dijo, haciendo las veces en su actuar como de presidente, le dijeron, señor presidente, ¿cómo recibió usted el país? Y él contestó, bueno, mira, lo recibimos al borde del abismo. ¿Y cómo se encuentra hoy? Hoy hemos dado un paso al frente. Algo así que pareciera como tonto, como sin sentido, pero el fanatismo, tanto religioso como político, lo que ha hecho a lo largo de la historia, en un buen porcentaje, para no decir en todo, es que han estado a la orilla del abismo y hoy han dado un paso al frente. Ya usted se imagina lo que ocurrió o lo que está ocurriendo o lo que ocurrirá. ¿Ok? Yo no sé si en Venezuela hoy hemos estado durante muchos años al borde del abismo y hoy hemos dado un paso al frente. No lo sé con certeza, pero lo que sí puedo decir es que si aprendemos a mirar, es decir, a prestar atención a las cosas, a visualizar y a tener conciencia de ello, entonces una de las primeras cosas que vamos a aprender es
a detectar lo que oímos porque va a formar parte de nosotros, a evitar el fanatismo religioso y evitar el fanatismo político. Otra cosa es que prestar atención, visualizar y tener conciencia de quiénes son los pseudolíderes, tanto políticos como religiosos. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros tenemos que tomar conciencia, visualizar, prestar atención, qué es lo que vamos, cuál va a ser nuestra posición con respecto a estas personas que de alguna manera nos liderizan desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político. O sea, nosotros ya no se trata de un juego, no se trata de que si quiero o no quiero, de que si me importa o no me importa, sino que nosotros desde nuestra perspectiva prestar atención, visualizar y concientizar. ¿Por qué? Porque esas son en eso concluimos lo que significa la palabra mirar o mirar diligentemente. O sea, no se trata de hacerse de la vista gorda, como dice. Otra cosa es prestar atención, visualizar y concientizar qué es lo que estamos oyendo de todas partes, ¿no? Filosofías, tradiciones, religiones, o estamos realmente oyendo palabra de Dios en Cristo. ¿Qué es lo que estamos oyendo? Si no miramos, si no visualizamos, si no nos concientizamos, si no prestamos atención, estaremos oyendo, jamás escuchando, estaremos viendo, jamás mirando. De eso se trata este tema, o de eso se trató ese tema, o eso fue lo que quisimos colocar en su mente. Ya bajarlo a su corazón ya es un asunto suyo, porque nuestro ministerio, como lo hemos dicho en cantidad de veces, no es un ministerio impositivo, sino expositivo. Bien, por otra parte, prestar atención, visualizar y tener conciencia, mantener el corazón, es decir, el centro de la vida, alejado del control de la incredulidad. Alejados del control de la incredulidad. Y también de no ser contaminado de alguna raíz de amargura. O sea, es tener, cuando yo miro diligentemente, estoy prestando atención, lo voy a repetir, prestando atención, estoy visualizando, estoy teniendo conciencia de evitar de ser contaminado con raíces de amargura por lo que oigo religiosamente, por lo que oigo desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque entonces, si no presto atención, si no visualizo, si no tengo conciencia, entonces voy a ser manipulado, voy a ser controlado por otras opiniones filosóficas, políticas o religiosas, y yo no voy a tener el control. Y eso va a crear raíz de amargura y confrontación con otras personas que a su vez de alguna manera también están siendo llevados por doctrinas de error. Y vuelvo a repetir, políticas, sociales y religiosas. Entonces, esto no lo puedes tú callar, porque eso es lo que está sucediendo. Somos manejados políticamente, somos manejados religiosamente, si no prestamos, si no miramos, como dijo el apóstol Pablo, mira diligentemente cómo andamos, como sabios o como necios. O sea, somos nosotros los que tenemos que prestar atención, visualizar y concientizar. Por último, dijimos en esa oportunidad, en esa primera parte del tema, que hay que también prestar atención, visualizar y tener conciencia para no desechar la amonestación que viene de parte de Dios. ¿Ves? Porque cuando yo miro diligentemente, yo sé si la amonestación que se me está dando viene de parte de Dios o es una amonestación de parte
de alguna religión, de algún partido político, alguien que quiere controlarme, que quiere manipularme. ¿Ves? De eso se trata. Bien, finalizamos este recuento con lo que hicimos el domingo pasado. Hicimos como un espacio, pusimos como un ejemplo, como un cuadro comparativo, basándonos en textos del libro de Proverbios, donde el sabio Salomón hace unas grandes diferencias entre cómo andar, cuál es el resultado de andar como sabios y cuál es el resultado de andar como necios. Nosotros, una vez que revisamos los textos bíblicos allí aportados, esa sabiduría escritural impartida en su tiempo por el señor Salomón, nosotros decidimos, bueno, quiero andar como necio. Bueno, está bien, no hay ningún problema, anda como usted quiere. Para eso tenemos lo que se conoce como el libre albedrío. Pero, por ejemplo, en mi caso personal, y espero que sea el suyo, yo he decidido andar como sabio. Y si he decidido andar como sabio, todos los resultados que el sabio Salomón expresó en el libro de Proverbios, comparando la sabiduría y la insensatez o la necedad, seguro que se van a manifestar paso a paso en mi vida. Bien, cerramos ese capítulo. Y hoy vamos a hablar de algo sencillo, pero que no me va a tomar mucho tiempo, pero que quiero que usted tome nota para que escudriñe un poco más adelante y verifique, rectifique o ratifique lo que hoy les voy a decir. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, aquí comienza el tema de hoy. Juan 8, 31 y 32. Es un texto muy, pero muy conocido. De hecho, era el fundamento bíblico que yo utilicé por años cada vez que iba a predicar. Recuerdo en una oportunidad que ya había nombrado ese texto y una persona me dijo, yo escuché esa predicación antes. No, usted no escuchó la predicación, usted lo que escuchó fue el texto bíblico. Cosas que pasan. Bien, en Juan 8, 31 y 32 establece lo siguiente. Jesús le dijo, oiga bien, a los judíos que habían creído en él: si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y de ahí hacia el resto del contexto hay muchísimas cosas que pudiésemos hablar, pero yo quiero enfatizar hoy solamente en la palabra verdad. Entonces, pero vamos a desglosar un poco este texto. Fíjate, él le habló en primer lugar a los judíos, entiéndase, judíos de religión, a los judíos ortodoxos de aquella época, que para ese entonces habían una serie de denominaciones dentro de los mismos judíos, como los fariseos, los saduceos, los celotes. Había una cantidad de pensamientos, todos judíos, pero todos tenían como hoy día, pues hay muchísimas denominaciones evangélicas. Entonces, pero él le dijo a los judíos, indistintamente de cuál religión, de cuál de esas denominaciones pertenecía, que habían creído en él. De alguna manera hoy también nos habla a nosotros, porque nosotros también hemos estado en algún tipo de religión, hasta religiones personales. Entonces Dios nos está diciendo hoy, has creído, les voy a hablar a los que han creído en ese tiempo en Jesús, que fue la palabra encarnada. Les voy a hablar a los que han creído en esa palabra encarnada
¿Ok? Si permaneces en mi palabra, si permaneces, condicional, si permaneces en mi palabra, el resultado será un verdadero discípulo. Y una vez convertido en un verdadero discípulo, que fue el resultado de permanecer, y el permanecer fue el resultado del creer, y el creer fue el resultado de salir de la religión, entonces podemos decir salir de la religión, creer, permanecer en la palabra, me hace un verdadero discípulo. Como consecuencia de ser un verdadero discípulo, se genera, valga la redundancia, el conocer la verdad. La palabra conocer, todos sabemos que significa relación íntima, es tener relación íntima con la verdad. Y una vez que se tenga esa relación íntima con la verdad, una vez que se tenga esa relación íntima con la verdad, es que la persona es libre. ¿Ves? ¿Qué es una persona libre desde el punto de vista como lo expresó Jesús? ¿Qué es una persona libre? Una persona libre es aquella persona que tiene un libre pensamiento y lo puede expresar sin restricciones. Vaya notando. Entonces conozco la verdad, y la verdad conocida, es decir, la verdad en la que ando, en la que camino, esa verdad me va haciendo libre. Entonces yo tengo un libre pensamiento, libre de acción, y al ser libre no tengo quien me señale, quien me condene, porque estoy libre andando en la verdad que experimenté. Ojo con eso, la verdad que experimenté, no la verdad que me llegó. Porque yo te estoy hablando hoy una serie de verdades bíblicas, escriturales, pero ellas están llegando, la estás recibiendo a oídas, pero no sabemos si esa verdad en ti va a crear o va a tener profundidad y a su vez va de alguna manera ayudarte o liberarte. Eso depende de la persona, del oyente, por así decirlo. Bien, entonces tenemos que el religioso creyó. El resultado de creer lo hace permanecer en la palabra. El resultado de permanecer en la palabra es una secuencia. La secuencia de permanecer en la palabra es que sea un verdadero discípulo. Cuando se es verdadero discípulo es que se comienza a tener relación con la palabra, y al tener relación con la palabra, el fruto que se genera es la libertad. Yo soy libre. No ando escondiéndome para decir las cosas, ni escondiéndome para hacer las cosas, porque soy libre. No estoy sujeto a ninguna religión porque estuve en una religión, pero creí en la palabra encarnada. Esa palabra encarnada, de ella permanecí, me hizo un verdadero discípulo, tuve relación con la verdad y eso me dio libertad. Por eso podemos hablar y predicar con libertad. Ese es el procedimiento, o mejor dicho, ese es el proceso que ocurre aún sin darnos cuenta y genera esto. Voy a mencionar un texto bíblico para dejarlo, porque voy a desarrollar varios textos bíblicos en el próximo capítulo de este tema. Juan capítulo 3, versículo 21, para corroborar un poco esto. Dice que Jesús dijo: el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. Oiga bien, dice el que practica, no el que predica. Es decir, que yo puedo ser un predicador de la verdad, pero como no tengo relación con esa verdad, no soy libre, entonces no puedo venir a la luz, porque el que practica, no el que predica,
la verdad viene a la luz para que se vea que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Bien, eso lo voy a dejar allí porque lo vamos a desarrollar el próximo domingo. ¿Cuál es el tema de hoy, pastor? El tema de hoy, dicho con estos textos bíblicos, ya basándonos en el texto bíblico ya mencionado, Juan 8, 31 y 32, lo vamos a llamar choque, para que choque. Choque de verdades. Lo voy a decir, yo puedo usar la palabra colisión, porque la diferencia entre un choque y una colisión es que el choque se produce contra un objeto fijo. La mayoría de las personas dicen, mira, dos carros chocaron, pero no fueron que dos carros chocaron, es que dos carros colisionaron. Esa es la palabra realmente correcta. Sin embargo, como aquí lo correcto no está funcionando en el mundo, sino las costumbres y las tradiciones con que decimos las cosas, entonces yo quiero llamar esto para que suene en nuestra mente como un choque de verdad, choque de verdades. ¿Qué significa este choque de verdades o colisión de verdades? Porque a veces vamos a colisionar verdad contra verdad, andando ambas. Recuerda que la colisión es que dos vehículos van andando, están en movimiento y colisionan. El choque es un vehículo en movimiento contra un objeto fijo. Ese es el choque. Podemos encontrarnos dos verdades colisionando, o podemos encontrarnos dos verdades, una estática, es decir, una que se quedó parada, estática, un poste, y vino una verdad y chocó contra ella. Pero para que tengamos una idea de lo que hoy quiero, cada vez que yo le diga choque, usted va a ver en su mente un impacto. Entonces, choque de verdades. En nuestra vida diaria, en nuestra vida diaria nos encontramos constantemente colisionando o chocando con lo que nosotros suponíamos que era una verdad, ¿ok? Con aquello que aunque no es tal vez una verdad propiamente dicho, pero es lo que se presenta o lo que se eleva como tal. Esto es una locura lo que estoy diciendo aquí. Es decir, diariamente nosotros tenemos choques, tenemos colisiones, no nos damos cuenta porque no estamos en ese estado de conciencia. Por eso es que el mensaje anterior lo llamamos mirar diligentemente, que es prestar atención, visualizar y concientizar. Como nosotros no andamos concientizando nada, porque nosotros andamos, tú sabes, tomamos el autobús nos llevó y ahora con el teléfono nos ponemos unos audífonos y no tenemos nada que ver con lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Entonces, pero alrededor nuestro están colisionando verdades, alrededor nuestro están chocando otras verdades. Y que aunque no sea una verdad real como tal, propiamente dicha, es lo que se erige como una verdad. Desde el punto de vista político está ocurriendo eso, no me diga que no. ¿Ves? Hay cosas que no son verdad, pero parecen verdad, y estamos chocando contra esa verdad. Entonces hay colisión, choques de verdades. Entonces, por otra parte, todos tenemos que enfrentarnos a lo que creemos o creíamos que era una verdad con lo que es la verdad de Dios. A mí no me hace libre lo que yo creo que es verdad. A mí me hace libre lo que la verdad de Dios conocida. Eso es lo que me hace libre. No lo que yo creo. Bueno, a mí me parece, yo opino, desde mi punto de vista. Sí, tú vas a tener un punto de vista, yo voy a tener otro. Como los ciegos cuando le llevaron el elefante. Cada uno dio su opinión del elefante. Cada uno pensó que su verdad era una parte del elefante, pero no era la parte del elefante, sino que formaba parte de la verdad del elefante, pero no era la verdad elefante. Sí, cada uno de nosotros vamos a estar colisionando, chocando con verdades
Pero yo quiero que tú hoy vayas revisando lo que estoy diciendo y conscientemente, mirando diligentemente, es decir, prestando atención, visualizando y concientizando, puedas ver las verdades que hoy quiero decirte. ¿Ok? Ok. Por otra parte, para que no nos sintamos del todo mal, pienso que nuestras convicciones deben ser firmes, deben ser fuertes, pero estar abiertos a la verdad, estar abiertos a esa verdad. Porque tu posición puede ser firme, pero puede ser que no sea verdad, es verdad para ti, pero no es verdad para otro. Eso de que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, oye, por favor, ya eso quedó en desuso. Pero sin embargo tú oyes a políticos, lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es una cosa que colisionó y chocó hace mucho tiempo y arrojó otras verdades. Pero como la gente no tiene conciencia, no ha prestado atención, no visualiza, no mira diligentemente, las cosas pasan y al pasar nos quedamos con lo que fue una verdad que hoy ya no es verdad. Porque hubo una verdad que colisionó con esa verdad, que chocó con esa verdad y generó otras. Bien, vamos a ver si... Yo estoy entendiendo, perfecto. Yo no sé si usted lo está entendiendo, yo sí. Fíjate. La fe y el optimismo no deben negar una verdad real. Fíjate lo que estoy diciendo, quiero ir despacio. La fe y el optimismo no deben negar una verdad real. Sin embargo, estas dos son herramientas que sumadas al esfuerzo, como lo dije antes, pueden revertir una verdad real a una verdad revelada, produciendo una colisión que arrojará otra verdad sobre la cual andaremos hasta que la suma de esas verdades produzca la verdad verdadera, como bien lo dice el Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, es la suma. No quiere decir que esa palabra, fíjate que la suma de esa palabra que es verdad, verdad más verdad, verdad más verdad, verdad más verdad, va dando resultado de la verdad. Por eso el salmista, muy sabio en su tiempo, dijo, la suma de tu palabra es verdad. Es la suma. Por eso digo que hay muchas personas con mucha fe, con mucho optimismo, y entonces niegan verdades reales. Niegan verdades reales. Y hoy está sucediendo eso en muchas partes del mundo. Está sucediendo de que nos están vendiendo falsas esperanzas políticas y religiosas. Entonces, como la gente oído otra vez con la palabra, no mira diligentemente, es decir, prestar atención, visualizar y concientizar, como no miran diligentemente, no se dan cuenta que nos están vendiendo, por así decirlo, una verdad, una falsa esperanza. Entonces, contra esa verdad hay que chocar, hay que colisionar. Hay que producir otra verdad. Si no lo entendiste, tienes que volver a oír el video. Te voy a poner un ejemplo práctico por el tiempo, porque quiero adelantar para que las bases que cree hoy que queden bien cimentadas, para que la próxima semana seamos un poquito más amplios. Fíjate, voy a poner el ejemplo de Job. Te voy a decir las cualidades, son cualidades increíbles, casi increíbles en un hombre para ese tiempo. Y cada una de ellas respaldada por el mismo Dios. No fue que el escritor escribió y dijo, así fue Job, no, sino que Dios confirmó que era así. Se dice que Job era un hombre perfecto. Fíjate bien lo que dice. Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sus primeras 4 características que crean el fundamento.
Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Otras cosas que se generaron de ese fundamento básico fue que era un padre ejemplar. Era el hombre más grande de su época. El mismo Dios dijo que no había nadie como él de su mando. Era bendecido en todo, próspero, con una estabilidad y una libertad financiera para su época extraordinaria. No había alguien más grande que él, no lo hubo. Era un adorador y era un ser íntegro, no tan solo dicho por él, sino dicho por su propia esposa, que le dijo: aún mantienes tu integridad. Es decir, que no tan solo él sabía que era íntegro, sino que la gente, incluyendo su esposa, dijo: wow, este hombre es tan íntegro, tan recto, que siendo rico adoraba a Dios, y habiendo quedado en la miseria sigue adorando a Dios. ¿Qué tipo de hombre es este? Fíjate las cualidades increíbles que tenía este. Ese era, o eso fue, la verdad de Job. El hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, con todas las demás cualidades que acabamos de leer. Ahora bien, pero luego se presentó, oído, una verdad catastrófica, donde él perdió todos sus bienes y su familia, y esa verdad confrontó su verdad. Ajá. O vamos a negar que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No podemos negarlo. Que era un padre ejemplar, que estaba económicamente estable, con libertad financiera, con una gran familia. Era un adorador, era un hombre que adoraba a Dios en todos los sentidos. ¿Podemos negar eso? No, eso es una verdad. Es la verdad de Job. Pero luego se presentó una verdad catastrófica. Perdió todos sus bienes y perdió su familia. Eso lo confrontó. ¿Qué hubo allí? Choque de verdades. Choque de verdades. Ese choque de verdades tenía que generar otra verdad. Pero por supuesto pasó el tiempo. No es automático. ¿Ok? Tenía que entrar en un proceso. Y este hombre, después de haber estado en una verdad real que le pertenecía como tal, entra en otra verdad real pero catastrófica, donde él es el protagonista tanto de una como de otra. Choque de verdades. Choque de verdades. Ahora fíjate, él se enfrentó a esa verdad, pero pasó ¿cuánto tiempo? No te lo puedo decir cronológicamente. No sé, los escritores no lo han hecho, no me voy a poner yo a hacerlo en este momento. Pero vamos de la historia de Job al último capítulo, que es el capítulo 42 de la vida de Job. Y ahora Job, que se enfrentó a su verdad personal: soy un hombre íntegro, soy rico, soy un buen padre, soy catalogado como un hombre recto, temeroso de Dios, perfecto, adorador. Esa fue mi verdad. Pero esa verdad fue confrontada con una verdad catastrófica. Perdió todo y perdió su familia. Y entró, hasta la salud la perdió. Y entró entonces en una etapa, en un proceso real de una verdad que él al final, cuando hay ese choque de verdades, él dice: bueno, aquí alguien debe estar loco. Porque esta es mi verdad. ¿Qué hice para llegar a esta verdad catastrófica? ¿Qué pasó aquí?
De la noche a la mañana el hombre se empobreció, se enfermó, quedó sin familia. ¿Qué pasó? Comienza el proceso de una verdad real que él vivió en carne propia. Y cuando llega al ocaso de la historia, por así decirlo, bíblicamente hablando, capítulo 42 de Job, él expresa lo siguiente. Yo quiero que tú detalles, oigas despacio lo que voy a decir. Él dijo, yo conozco, acuérdate que la palabra es relación íntima. Yo conozco que todo lo puedo, que todo lo puedes. En otras palabras, yo no sabía esto. Yo sabía que tú eras Dios, pero yo no sabía que tú eras tan poderoso para permitir en mí una verdad con todas mis cualidades y permitir que me pasara otra verdad catastrófica. ¡Wow! Ahora lo conozco que todo lo puedes, tanto una cosa como la otra. Es decir, entró en lo que yo he llamado, si quieres anotarlo, anótalo. Yo llamé esto proceso de concientización interna. ¿Por qué llamo concientización interna? Todas las concientizaciones tienen que ser internas. No. La mayoría de los oradores, motivadores y influencers y youtubers tratan de concientizar a otros. Eso se llamaría concientización externa. Pero de repente ni ellos mismos están concientizados de lo que dicen. Entonces por eso yo llamo esto proceso de concientización interna de una verdad revelada. ¿Viste bien ahora? Hablamos de una verdad de cualidades que tenía Job, una verdad catastrófica. Ahora te estoy diciendo un proceso de concientización interna de una verdad revelada. ¿Por qué digo esto? Porque podemos recibir una verdad, o mejor dicho, una revelación de la palabra. De hecho, mucha gente oye, wow, a mí me llaman personas que me dicen, wow, pastor, acabo de recibir una revelación tremenda en Juan capítulo 5, versículo 28. Yo, wow, bueno, dígamela, hermano. Dígamela, yo la recibo. Entonces, podemos recibir una revelación de una palabra. Sin embargo, al no concientizarla, esa verdad revelada no enfrenta la verdad real. Y al no enfrentar la verdad real, no se produce el choque de verdades. Y la verdad real nos abruma y nos maneja. Es decir, no nos deshacemos de ella. No nos deshacemos de una verdad que nos está abrumando. Una verdad real que nos está oprimiendo. Una verdad real que nos está robando la libertad. Porque tenemos una verdad revelada, pero no concientizada. Ojo con eso. ¿Ves? Entonces así pasa los domingos. Yo me pregunté por años qué pasaba conmigo y con otras personas que recibíamos verdades reveladas, pero que no pasaba nada en las vidas de esas personas. Seguían sucumbidas en su mundo, en su submundo, porque no había o no hubo. Pero a partir de hoy tiene que haber, o debería haber, ¿ok? Que cada uno de nosotros, con esa verdad revelada que decimos, wow, recibí una revelación, wow, estaba en oración a las 3 de la mañana, aleluya. Y de pronto Dios me habló y me dijo en Juan capítulo 5, versículo 28, lo que está escrito ahí, lo que quiere decir es esto, para este tiempo. Wow, Señor, qué bendición, recibí una revelación de la palabra, que es una verdad revelada, pero al no ser, repito, concientizada, ella no produce el choque de verdades, y al no producir el choque de verdades, no se produce otra verdad, y quedamos abrumados, subsumidos a esa verdad que nos maneja, que nos controla, que nos lleva, que nos trae, que es la verdad real. ¡Wow! Esto está heavy, tienes que oírlo y reoírlo. Y si me quieres llamar para hacerme preguntas, yo estoy a la orden. Entonces,
Sigue diciendo Job, yo conozco que todo lo puedes. Es decir, que antes no lo conocía, antes lo sabía, no había tenido relación íntima con el todopoderoso Dios. Él lo que sabía era de sus cualidades y de sus bienes. Pero él no tenía, para tener esa relación, para conocer que Dios todo lo puede, tuvo que venir una verdad catastrófica que destruyó su verdad de cualidades, de bienes, de bienestar. Lo movió, hubo un choque de verdades. Ahora bien, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Como número 2, ahí sigue leyendo ese texto. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es decir, como no entiendo, me pueden dar el mejor consejo del mundo. Yo te puedo estar dando hoy la mejor palabra. Wow, algunos podrán decir, wow, eso yo nunca lo había escuchado. A lo mejor tú estás recibiendo la mejor palabra. Pero si no hay entendimiento de ella, el consejo se oscurece. Es decir, no me sirvió. Es decir, aunque era luz, se oscureció porque no lo entendí. ¿Ves? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Voy a continuar rapidito por la hora. Por tanto, dice él, yo hablaba lo que no entendía. ¿Te das cuenta? Yo hablaba lo que no entendía. Es decir, yo estaba hablando algo que era verdad, tal vez, pero yo no lo entendía. Y como no lo entendía, no pudo nunca internalizarlo, concientizarlo. No sufrió el proceso de concientización interna de esa verdad revelada. Por lo tanto, no hubo un choque de verdades contra la verdad real y no se produjo otra verdad, sino que se quedó abrumado y encadenado en la verdad real. Cuando digo verdad real me refiero a la verdad latente, a lo que estamos viendo. Yo no quisiera estar viendo lo que estoy viendo hoy día en algunas partes del mundo, especialmente en Venezuela. Yo no quisiera estarlo viendo, ni quisiera estar oyendo algunas cosas, pero eso es la verdad real. Contra una verdad real tiene que venir una verdad revelada, pero una verdad revelada que sufra el proceso de concientización para que pueda chocar contra esa verdad y originar otras verdades, otros cambios. Ay, bendito. Ok, sigue diciendo, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Viste todo lo que nosotros... Wow, esa palabra estuvo buenísima, pastor, pero yo no la comprendí. Se oscureció el consejo. Qué broma, vale. Qué broma, qué broma, qué broma. Por eso te aconsejo que sí, para que no se oscurezca el consejo, vuelvas a oír el audio, el video. Luego sigue diciendo, después que este hombre dice, wow, vale, mira, yo conozco que todo lo puede, que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cuando el hombre hace un análisis de su verdad real, y él se da cuenta, lo que pasa es que estuve viviendo, no sé, metido en un frasco, metido en un, no sé, en un, ¿cómo lo podíamos llamar? Y estaban ocurriendo cosas que yo me desentendía de eso. Aunque te desentienda, eso es verdad. Eso es una verdad real. Y para ir en contra de esa verdad, es decir, para chocar contra esa verdad, para producir una colisión que deje resultados, cambios, hay que tener verdad revelada, y esa verdad revelada concientizada, que sufra el proceso de concientización. Fíjate, el hombre ahora se abre a otra verdad y dice, oye, te ruego y hablaré. ¿Viste? Antes dijo que hablaba lo que no entendía, y ahora voy a hablar ahora con el proceso de concientización interna de la verdad revelada. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré
y tú me enseñarás. ¿Ves? Ahora no es lo que yo creo, es que yo lo veo así, es que yo entiendo, es que yo comprendo desde mi perspectiva. No, papá, se acabó. El hombre dijo, mira, yo te ruego y voy a hablar, te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. ¿Ves? Ahora quiero que lo que yo voy a aprender a partir de hoy es enseñado por ti. Wow, escucharán esto los pastores y ministros, los grandes predicadores. Y luego dice, de oídas, lo vamos a desarrollar el domingo que viene por la hora. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué recibió? Tenía una verdad real de oídos. Pero cuando sufrió el proceso de concientización interna de la verdad revelada, dijo, ahora mis ojos te ven, ahora te me revelaste. Y luego dice, wow, vale, la verdad es que me aborrezco, como dando a entender, menosprecio toda esa sapiencia que yo creía tener, que era una verdad, porque ahora vino una verdad revelada, la cual sufrió un proceso de internalización en mí y de concientización. Ahora me arrepiento, dice. Y todos sabemos que la palabra arrepentir quiere decir cambiar tu manera de pensar. Y por ende, como resultado vendrá un cambio en tu manera de vivir. Entonces, fíjate. Terminando con este capítulo de Job, que lo seguiremos desarrollando la próxima semana. El arrepentirse significa, es decir, cambiar tu manera de pensar, cambiar de esquemas mentales. En este nuevo año, como lo dije la semana pasada, 2025, lo que no lograste en el 2024, si sigues haciendo exactamente lo mismo que hiciste en el 2024, hermano, el resultado en el 2025 estará otra vez el 31 de diciembre rascándote la cabeza y diciendo otra vez lo mismo. Como dijo el chinito, a mí me da lo mismo. Entonces vas a estar en lo mismo. ¿Por qué? Porque no hubo cambio de esquemas mentales. Seguimos en lo mismo. Mismo la misma rutina, no me levanto, salgo a trabajar y tal, y qué sé yo, y esto, lo otro, y no sufre, mi mente no sufre un cambio, porque puedo estar haciendo lo mismo, pero con una mente cambiada. Por ende, con una mente cambiada, los resultados de lo que yo haga va a ser diferente. Cambios de esquemas mentales van a producir cambios direccionales. Anota y aprende. Esos cambios direccionales o los cambios mentales también traerán cambios de decisiones. Cuando cambio mis estructuras mentales, hay cambios en mi direccional, y al haber un cambio direccional hay un cambio de decisiones, y el cambio de decisiones traerá cambios en mis acciones, y por ende se producirán cambios como resultados. Los resultados, por supuesto, no van a ser los mismos. Pero si me entran 100 y gasto 200, ¿cuál va a ser el resultado? Siempre tu saldo será en rojo, será negativo. Pero si te entran 100, administra 50 y con 50 procura hacer lo que hacías antes, estás cambiando tu estructura mental, y al cambiar tu estructura mental, tu resultado al final será mejor. Amigos, si queremos tener cambios, entonces tiene que haber un choque de verdades en nuestras vidas, choque de verdades en nuestra mente. Lo que yo creía que era verdad, que me funcionó por un tiempo, pero que ahora no es verdad, vienen otros cambios. Tiene que haber un choque de verdades, y cuando se produzcan en mi vida choques de verdades, entonces habrá una nueva verdad, una verdad que tendré que internalizar, que tendré que concientizar, que tendré que mirar diligentemente, es decir, prestar atención, visualizar y concientizar cada paso que yo haga. Cuando yo presto atención, visualizo y concientizo, entonces los cambios se van a producir.
Ay, bendito. Bien, mis amados, lo voy a dejar hasta aquí. Lo voy a dejar hasta aquí. Me gustaría continuar. Me gustaría continuar, pero el tiempo me dice, llegó la hora de cerrar para continuar la semana que viene. Pero quédate con esto por lo menos en tu mente. Como decía un maestro, si no entendiste esto no me importa, con tal que entiendas este otro. Choque de verdades. Tu verdad, la verdad real, lo que tú crees que es verdad y la verdad de Dios. Choques de verdad. Cuando las verdades chocan o colisionan, estaremos generando otra verdad. Esa verdad puede ser una verdad revelada, porque ¿quién dice que Dios no te revela a ti a las 3 de la mañana cuando te despiertas a orar, como lo hacen la mayoría? ¿Quién no te dice que no es verdad lo que recibiste? Recibiste una verdad revelada, pero esa verdad revelada que no sufra el proceso de concientización interna no produce otra verdad, se queda allí, no choca, no colisiona con la verdad real, y al no colisionar con la verdad real, nada pasa. Por eso es que han pasado los años y uno mismo dice, wow, pero ¿qué pasó aquí? Pero si yo conozco una verdad, ¿qué pasó? Que yo lo dije, que yo lo sé. No se ha internalizado, no se ha concientizado. Y no hemos aprendido, como dijo el apóstol Pablo, a mirar diligentemente cómo andamos, como sabios o como necios. Cuando tomemos conciencia y visualicemos y prestemos atención, que fue el resultado de lo que significa mirar con diligencia, entonces los cambios serán otros. Repito otra vez, habrán cambios de esquemas mentales que producirán cambios direccionales, cambios de decisiones, cambios de acciones y por ende cambios en los resultados. Los declaro muy bendecidos, los declaro bajo cobertura divina, declaro que la gracia, el favor y la bendición de Dios se manifiestan en la vida de cada uno de ustedes y en sus familiares, y declaro una semana muy productiva, muy fructífera y muy, escucha esta palabra, no te va a gustar, pero te la voy a decir, que hayan choques de verdades, porque ese choque de verdades te va a arrojar una verdad mayor, que a lo mejor has estado estancado en una verdad y eso no te ha dejado progresar o prosperar, porque te encerraste en una verdad sin dar apertura a la verdad revelada de Dios, que choque con la verdad real para producir cambios en tu vida. Un gran abrazo y que la bendición de nuestro Padre siga fluyendo. Abrazos para todos, se les quiere. Y que la bendición siga fluyendo para todos. Una semana fructífera, cambios mentales, de esquemas mentales, y veremos los resultados. Bendecidos. Fuerte abrazo, mi hermano Gustavo Santana, por allá en Santo Domingo. Bendecidos todos.